una enfermedad se va desarrollando por ciertas cosas, ¿ok? Entonces, la historia natural de la enfermedad se le llama así a la relación ordenada de los acontecimientos que resultan de cierta interacción de factores, chicos. Ahorita vamos a ver cuáles son estos factores. Obviamente la interacción de todos esos factores incluyen al ser humano con el ambiente y es lo que va a llevar a lo que nosotros conocemos como enfermedad. Entonces, si yo les pongo en el examen qué es la historia natural de la enfermedad, me pueden poner qué es la interacción del ser humano con su ambiente, para que no sea tan difícil. ¿Listos? ¿Todos ya quedó? Ya. Ok. Entonces, la interacción o la historia natural de la enfermedad es la interacción del ser humano con su ambiente, chicos. Y la historia natural de la enfermedad va a tener dos periodos principalmente. El periodo de génesis o prepatogénico, que este periodo es propiamente todo el periodo que se da antes de la enfermedad. Ahorita vamos a verlos por separado, obviamente, pero sí quiero que también le pongan un asterisco a esta situación, porque se los voy a preguntar. La historia natural de la enfermedad se divide en dos. Se divide en periodo prepatogénico y en el periodo patogénico, que propiamente ya aquí es cuando la enfermedad se va desarrollando. Órale, órale. Lo siento. ¿Ya te tomaste algo, Es como Denise? es como una alergia, profesora, a las mañanas, a despertarme Es como temprano. una alergia a mis clases de las No, mañanas, dice. lo Yo también tengo siento. esa alergia, Denise. Es Como común. tres. No, ¿qué creen? Es que sí, fíjense que yo también hace unos días me empecé a sentir muy mal. Me dolía muchísimo la cabeza y tenía mucha gripa y estaba yo toda espantada. Dije, Dios mío, ya me dio el corona, me voy a morir. Pero ¿qué creen? Que más bien fue así como que es que me salí sin suéter. Aquí en donde estoy viviendo está hasta arriba, o sea, estoy en un edificio hasta arriba. Entonces me pega muchísimo el aire y me salí sin el suéter y me dio ahí la moquera, pero no tengo fiebre ni nada. Yo más bien creo que me estresé de estar pensando ahí que me iba Yo a creo dar sí. moquera. Es que nada más siente uno un mínimo síntoma y ya siente que tiene el Sí, de coronavirus. verdad que sí, estoy paniqueadísima, pero bueno, Sí. ya pasó. Entonces recuerden, la historia natural de la enfermedad se va a dividir en dos. En el periodo prepatogénico, que es antes de la enfermedad, por eso es pre. Recuerden, todo lo que diga pre es antes, ¿vale? Y en el periodo patogénico, que propiamente aquí, ay, el de los tamales está arruinando mi clase, que el periodo patogénico es ya propiamente cuando está la enfermedad y obviamente va evolucionando. ¿Estamos de Okay. acuerdo con eso? Sí. Bien. Ahora, les explico. El periodo prepatogénico es cuando el ser humano o el organismo se va a encontrar en equilibrio. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a llegar algo, puede ser un agente causal, una enfermedad, un huésped o un ambiente, que eso también se los voy a preguntar. ¿Cuál es la triada epidemiológica? Y esa obviamente es el agente causal de la enfermedad, el huésped y el ambiente. ¿Por qué? Se necesita una persona para que se dé la enfermedad, ¿estamos de acuerdo? Sí. Necesita el agente causal. En este caso, pues puede ser una enfermedad.
y obviamente el ambiente donde se va a desarrollar. Ok, ¿Quedó claro? sí. Entonces, para que nosotros podamos desarrollar el periodo prepatogénico se necesita la triada epidemiológica, que consiste en la interacción, obviamente, del huésped, la enfermedad y el ambiente, chicos. El periodo prepatogénico, chicos, nosotros lo llamamos así porque es cuando propiamente el organismo se va a encontrar en equilibrio. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a empezar a llegar un agente que es lo que va a causar el desequilibrio de ese organismo. Por eso es el periodo prepatogénico. En este periodo, chicos, nosotros tenemos unas cosas que se llaman prevención primaria. Eso ahorita lo vamos a ver, no se me angustien. ¿Quedó claro entonces ya lo de la triada? Sí. Bien. Ahora, vamos a ver qué es el huésped. El huésped, chicos, es cualquier ser vivo que permite el alojamiento y desarrollo de una enfermedad. Para fines prácticos, cualquier ser humano, porque cualquier ser humano se puede enfermar, ¿estamos de acuerdo con eso? Bien, entonces huésped, recuerden, se define así a cualquier ser vivo que vaya a desarrollar una enfermedad. Puede ser un humano, puede ser un perro, puede ser un gato, todo el ser vivo que vaya a desarrollar la enfermedad. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿dudas, preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Bien, ahora, el agente causal de la enfermedad, chicos. Y este se le va a llamar a, obviamente, toda sustancia, todo organismo, todo ser nocivo que vaya a causar como tal la enfermedad en el huésped. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien.
¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos? No. Bien. Y luego, entonces, No. ¿qué nos hace falta? ¿Quién tiene dudas? El ambiente, ¿no? Nos hace falta el medio ambiente, chicos. ¿Ok? Recuerden la triada. Y entonces el medio ambiente va a ser todos aquellos factores físicos, químicos, bióticos, socioculturales que van a rodear al individuo o al grupo de individuos que pueden desarrollar la enfermedad. Que puede ser el aire, el agua, el suelo, los animales, la flora. Obviamente, por ejemplo, ¿qué está pasando ahorita con el coronavirus, no? Ah, bueno, pues se dieron cuenta que lo transmitía el murciélago, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que el medio ambiente que lo causó? Pues obviamente un animal. Entró a una persona, que era el huésped, y fue que desarrolló la enfermedad. ¿Sí? ¿Todo quedó claro hasta ahorita, chicos? Sí. Bien. Sí. Ahora hablamos del periodo patogénico. Y ahora sí, es donde les digo que se empieza a desarrollar la enfermedad. Y ahora, chicos, aquí sí quiero que pongan atención. El periodo patogénico va a tener varias etapas. La primera es la etapa clínica. En esta etapa, chicos, se va a dar la invasión del agente causal, o sea, es decir, en el huésped, el agente de la enfermedad, van a empezar síntomas mínimos. O pueden ser igual síntomas que a lo mejor, vamos a poner un ejemplo, cuando ustedes, o ya lo deben de saber, ¿cuáles son los síntomas que da la diabetes? Poliuria. Ujú. Pérdida de apetito. Es poliuria, polidipsia, polifagia, ¿qué más? Puede ser cansancio también, el paciente también se puede sentir cansado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos pacientes dicen, es que fíjese que me he levantado en las noches a hacer mucha pipí, tengo mucha sed, me da mucha hambre. Entonces llega el paciente y les dice todos esos síntomas y ustedes lo que pueden pensar, lo primerito es seguro y es diabético, ¿no? Pero ¿qué pasa? Generalmente, como no son síntomas muy específicos, chicos, también o sea, son característicos de la enfermedad, sí, pero no siempre los dan. Yo tengo pacientes diabéticos que no dan ningún síntoma, que lo único que vienen y te dicen es, pues es que me siento cansado. Y dices, bueno, pues el cansancio puede ser por muchas cosas. A lo mejor no duerme bien, a lo mejor está muy estresado, cosas así. Pero, pues obviamente hay que confirmar si el paciente es diabético o no con exámenes de laboratorio. ¿Estamos de acuerdo? La etapa clínica va a ser siempre cuando se van a presentar algunos síntomas de la enfermedad, pero recuerden que a este periodo ya es el periodo, ¿qué? Patogénico, ¿verdad? Ok. No se me vayan a confundir. Pueden aparecer síntomas que como tal no son característicos, pero sí obviamente nos pueden dar ahí como una pauta de pensar qué es lo que tiene el paciente.
Luego, en esa misma etapa, bueno, en este periodo patogénico, nos marca una cosa que se llama horizonte clínico, que aquí, chicos, es propiamente cuando ya se manifiesta la enfermedad. Es decir, ustedes ya hicieron sus estudios de laboratorio y se dieron cuenta que el paciente efectivamente es diabético. A eso ya se le llama horizonte clínico, cuando nosotros ya tenemos un diagnóstico certero de la enfermedad. ¿Sí queda claro? Sí. Repito, en la etapa subclínica vamos a ver, obviamente, algunos síntomas, pero todavía no confirmamos el diagnóstico. ¿Ya me entendieron? Sí. Ujú. En el horizonte clínico, ahora sí, ya tenemos un diagnóstico confirmado. Ok. Eso de la sintomatología es como igual lo del coronavirus, ¿no? Que puede ser gripa o puede ser eso del coronavirus. Así es, Edwin, exactamente. Hay síntomas que son muy parecidos. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos? No. No. Ahora, en el periodo prepatogénico ya tenemos una cosa que se llama etapa clínica. Y aquí, chicos, ahora sí ya puede incluirse algunos síntomas, signos y síntomas y algunas complicaciones y secuelas. Por ejemplo, en la diabetes, ¿qué es la cosa que se complica más? ¿Los riñones? Los riñones, la vista, La vista. la circulación, todo eso. En el periodo patogénico también tenemos una cosa que se llama etapa clínica, que aquí propiamente ya va a incluir las complicaciones, las secuelas, el daño. ¿Por qué? Porque ya pasó la etapa donde nosotros confirmamos el diagnóstico, a lo mejor le das tratamiento a tu paciente, pero pues eso no lo puede librar de que le dé ahí alguna consecuencia. ¿Sí, chicos? ¿Quedó claro entonces? Sí. Sí. Otra vez. En el periodo patogénico tenemos la etapa clínica, el horizonte clínico y la etapa clínica, que propiamente ya es donde el paciente manifiesta la enfermedad y obviamente puede manifestar las complicaciones y las secuelas. ¿Sí quedó claro? Sí. Bien. Ahora, ¿qué caminos tenemos de la enfermedad, chicos? ¿Podemos tener una recuperación después de que la enfermedad curó el horizonte clínico? Pues sí, a lo mejor y sí. Hay pacientes que si tú les das un buen tratamiento, una buena dieta, a lo mejor que sí se toma sus medicamentos, sí puede tener, obviamente no una recuperación al 100, pero sí puede tratar de evitar que haya consecuencias a la larga, ¿me entiende? Sí. ¿Qué es lo que puede pasar si el paciente no se cuida? Pues bueno, va a evolucionar a la cronicidad, que es lo que pasa con los pacientes diabéticos hipertensos. Les dice uno, cuídense, por favor, no coma esto, no coma lo otro, y es lo primero que hace el paciente. Y por más que le explicas y le dices que tiene que cuidarse, porque si no se va a hacer, obviamente, con insuficiencia renal prontamente, puede perder la vista, le pueden cortar un pie, X situación, el paciente no entiende, ¿no? Pasa la evolución a la cronicidad, es decir, vamos a poner un ejemplo. El paciente tiene una lesión en la pierna y le tienen que amputar la pierna. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a desarrollar secuelas, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente ya no va a poder hacer sus mismas actividades como siempre las hacía. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué Sí. pasa después? Hay una cosa que se llama recaídas. ¿Y por qué decimos recaídas? Porque obviamente el paciente puede caer en depresión, ya no se va a tomar los medicamentos,
se va a dejar a la deriva y obviamente puede causar ahí algún otro problema. ¿Qué otra cosa puede pasar? Que la enfermedad sirva de desencadenante de otra enfermedad, lo que casi siempre pasa. Casi todos los pacientes diabéticos chicos también son hipertensos. Entonces, eso va junto con pegado. Yo siempre les digo, hay que checarle la presión porque seguramente también se va a hacer hipertenso. Y obviamente si el paciente no coopera, no sigue las indicaciones y no se le da un buen tratamiento, pues puede ocurrir que el paciente muera al final por la enfermedad. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, tenemos dos horizontes, que el paciente se recupere del todo o se mantenga lo más en equilibrio que se pueda, o que el paciente muera porque no se cuide. ¿Estamos de acuerdo con eso, sí o no? Sí. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No. Bien, ahora vean este cuadrito que tenemos aquí. Sí se ve bien, ¿verdad? Sí. Bien, este cuadrito, chicos, es el cuadrito que yo voy a necesitar que ustedes ahorita hagan, ¿ok? Vamos a verlo entre todos para que no haya ahí dudas. Este cuadrito es la historia natural de la enfermedad. ¿De qué enfermedad creen que sea? ¿Anemia? Anemia, muy bien, Denise, ¿ok? De la anemia. Todas las enfermedades, chicos, tienen su historia natural, ¿ok? Todas se van desarrollando poco a poco. ¿Por qué yo les puse el de la anemia? Porque es un poco más complicado de entender. Ustedes van a hacerme ahorita el de la diabetes, que está muy fácil, no está tan difícil. Pero vamos a ver cómo es que ustedes tienen que desarrollar, ¿ok? Tenemos un periodo prepatogénico, que es lo que les decía. En el periodo prepatogénico tenemos las tres cosas que nos van a dar que se desarrolle la enfermedad. En este caso nos dice que la anemia se puede desarrollar por cosas nutricionales propiamente, es decir, que el paciente no coma adecuadamente la cantidad de hierro que necesita, que tenga una absorción inadecuada. Ustedes saben que hay pacientes que no absorben el hierro de manera como se debería, o que haya unos defectos en la liberación del hierro, que eso propiamente es más show como del propio paciente, ¿no? Debe de haber un huésped, que en este caso es el humano, aunque, ojo, yo no estoy tan segura porque no soy veterinaria, pero creo que a los animales sí les da anemia, hasta donde yo me acuerdo. No estoy tan segura de eso, pero supongo que sí. El medio ambiente, que nos marca aquí en el periodo prepatogénico, nos marca el nivel socioeconómico bajo y sin acceso a servicios de salud. ¿Por qué? Porque obviamente, chicos, ustedes saben que la gente que tiene poco nivel socioeconómico, pues no tiene como para comprar una dieta rica en hierro, ¿verdad? Comes lo que hay, ahora sí que lo que encuentras. No te vas a poner ahí a ver, es que me dijeron que comiera cosas verdes y pues está como medio difícil, ¿no? ¿Quedó claro esta parte del periodo prepatogénico, chicos? Sí. Ok, siempre en el periodo prepatogénico, ustedes tienen que poner el agente, el huésped y el medio ambiente. ¿Sí o no? Sí. Bien. Ahora, nos vamos Perdona. al periodo. Mándeme. ¿A este cuadro cómo se le llama? Perdón. Es la historia natural de la enfermedad. Ah, ok, ya. Gracias. Ahora, chicos, en este mismo periodo prepatogénico, si se fijan aquí abajo, dice prevención primaria. ¿Ya lo checaron? Sí. Esto sí quiero que les quede súper claro porque esto sí viene en su examen, ¿ok? Siempre, chicos, la prevención primaria es toda la protección y la promoción a la salud que nosotros vamos a hacer para evitar que se haga o que se desarrolle esa enfermedad. ¿Sí quedó claro? Sí. Bien. Sí. La prevención primaria, por ejemplo, dice aquí, promociona la salud. ¿Qué promoción hacen? Difusión de alimentación sana, seguridad personal, evitar ingesta de alcohol. Y la protección específica, pues entonces es dieta, actividad física y consumir alimentos con alto aporte en hierro. ¿Ya se fijaron? Sí. Ok. Siempre en el periodo prepatogénico va a ir la prevención primaria, es decir, todo aquello que nosotros hacemos para evitar que se desarrolle la enfermedad. ¿Sí o no? Ok, sí. ¿Sí les queda claro, seguros? Sí. Sí. A ver, si yo les pongo en el examen, vamos a poner un ejemplo. Si yo les pongo en el examen, vacunación en el infante, ¿qué es? ¿Prevención primaria, secundaria o terciaria? Primaria. Así es, Primaria. primaria, porque estamos dando algo para evitar que el niño desarrolle la enfermedad. ¿Estamos de acuerdo? Ajá.
Sí. Y yo les pongo en el examen, pláticas para no consumir tanta comida chatarra. Sigue siendo primaria. Sigue siendo Porque es Prevenir la población. obesidad. muy bien, ¿ok? Si yo les pongo información al paciente acerca del cuidado de pies. Prevención primaria. No, ya no es primaria. Secundaria. Porque ya tienes la enfermedad. Ya es entonces, ¿qué? Secundaria. Así ¿Ya es, sería? secundaria, muy bien, ¿ok? No está tan difícil, chicos. Yo sé que a lo mejor ahorita es un poco complicado porque ver tantas letras ahí aturde, pero ahorita vámonos poco a poco. Pero ya quedó claro entonces que la prevención primaria siempre va a ser antes de que se presente la enfermedad, ¿verdad? Antes de que se dé un diagnóstico. Así es, Denise, muy bien. ¿Hasta aquí quedó todo bien claro, chicos? Sí. ¿Sí? Ahora nos vamos con el periodo patogénico. En el periodo patogénico, ahora sí, es lo que les decía. Tenemos, obviamente, las etapas, ¿no? En la primera etapa, que es cuando ya tenemos ahí el horizonte clínico, tenemos como características que hay una pérdida excesiva de sangre, que hay obviamente un problema ahí en cuanto a la absorción de hierro, y que en el horizonte clínico, justamente aquí donde les marca las rayitas, ¿ya vieron? Es cuando ya empieza a presentar algunos signos y síntomas. Síntomas. Así es. ¿Qué es lo que presenta el paciente con anemia? Generalmente te dice, me siento muy cansado, me palpita rápido el corazón, estoy mareado, me duele la cabeza, tengo mucho sueño. Casi siempre, chicos, esos son síntomas característicos de que el paciente está anémico. Aparte de que se ve muy pálido. El paciente anémico se ve pálido, pálido, y está muy cansado. Justamente antier vi un paciente con 3 de hemoglobina que yo no sé ni cómo estaba caminando. ¿Caída del pelo también, no, maestra? Mándeme. ¿Caída del pelo? Caída del pelo también, Ameyali, puede ser. Eso también puede ser una cosa característica. Pero esto sí quiero que quede claro. Estas cosas, chicos, estos síntomas y signos ya se dan cuando ya está propiamente la enfermedad. En la etapa clínica, sí. Exactamente. Ya es el horizonte clínico. ¿Ya te claro? Sí. Bien, eso obviamente progresa la enfermedad, puede progresar la incapacidad, claro que sí. Mucha gente dice, ay, eres bien ridículo, ¿no? Tienes anemia y te estás quejando. Pues imagínense nada más cómo te sientes de cansado. Recuerden, chicos, que nosotros debemos de tener un nivel de hemoglobina aproximadamente de 13, más o menos, ¿no? Si tan solo a veces uno no desayuna, ¿no? En el tiempo ya se siente así todo débil, no puede, no es cosa mínima, sí, realmente es importante. Chicos, esto es un problema serio. Entonces, si nosotros no lo tratamos como se debe, obviamente puede causar que haya una insuficiencia cardíaca, un daño hepático o que el paciente esté totalmente abierto a que le dé cualquier tipo de infección. Ahora les pongo otro ejemplo. ¿Qué pasa? O sea, por ejemplo, yo tengo pacientes que tienen miomas en el útero y que me dicen, doctora, es que estoy sangrando muchísimo, ¿no? Y les digo yo, hay que operarlas, hay que quitarle la matriz. No, es que no me quiero quitar la matriz porque si no, ya no voy a ser mujer y no sé qué más, ¿no? Hay pacientes que tienen ideas muy locas en la cabeza. Pero tú le tienes que explicar a la paciente por qué le tienes que quitar la matriz, chicos. ¿Por qué le tenemos que quitar la matriz a la paciente? Porque si tú sigues o dejas que la paciente siga sangrando y sangrando y sangrando y sangrando, se va a hacer anémica. Porque ella está perdiendo sangre mes con mes. Yo conozco pacientes que llevan 5 meses sangrando intermitentemente, que vienen ya hasta con pañal, que dices, ¿qué onda, no? Como, ¿por qué no ha hecho nada? Y le dices, tiene que operarse porque la anemia puede causar que el corazón trabaje más lentamente y puede ser que se muera. Claro que sí, los pacientes se mueren por anemia. Y por ejemplo, si esta persona está en este periodo de sangrado continuo por los miomas y aparte está lactando. Eso es un problema mayor, porque si de por sí ya el problema del sangrado es bastante amplio y todavía que le estés dando de alimentación a otro bebé, pues está más cañón, Denise. O le quitas una o le quitas otra, que lo más probable es que le quiten la matriz porque pues el pecho está medio difícil.
Pero si la bebé ya tiene 3 años. Ay, no, ya, entonces ya. Esto ya ni siquiera es leche, Denise. Sí, pero pues hágales entender eso. No, hay gente bien necia, ¿eh? Yo tengo Sí. pacientes aquí que el chamaco ya tiene 6 años y le siguen dando pecho, oigan. Yo digo, Dios, y por más que les digo y no, es que es un vínculo ni que nada, o sea, eso ya ni es leche, eso ya es agua. Sí, pero se ofenden, profesora. Se ofenden muy cañón. Es Sí. bastante complicado, chicos. Es por eso que hay que explicarle al paciente, la intención de que ustedes sepan la historia natural de la enfermedad es obviamente que sepan todas las consecuencias que puede llevar a eso, ¿ya me entienden? Porque de esta manera va a ser mucho más fácil para ustedes explicarle al paciente. No es lo mismo que le digan, pues fíjese que la diabetes sí le va a dar insuficiencia renal y se va a quedar ciego y cosas así, a que le vayan explicando paso por paso qué es lo que puede pasar. A lo mejor para el paciente es mucho mejor, obviamente, que le expliquen de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos? No, súper bien, No. súper claro. Denme un momento, ¿eh? Perdón. Y entonces ahora sí, chicos, aquí en el periodo patogénico van a entrar dos cosas, ¿ok? Bueno, ya vieron que obviamente se da, esto propiamente es cómo se da la anemia, qué es la pérdida excesiva de sangre, qué es lo que pasa. Esto no se los voy a explicar porque no necesito que lo sepan, solamente quiero que sepan que antes del horizonte clínico, pues obviamente se desarrolla toda la onda interna de que no se capta el hierro y esas ondas, ¿vale? Por eso no se los dije, no crean que... Me interesa más que sepan, obviamente, el horizonte clínico. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Bien, luego aquí en el periodo patogénico tenemos dos cosas. Una es la prevención secundaria y obviamente la prevención terciaria. Y ahora sí, en la prevención secundaria, ¿qué es lo que se da? Obviamente el cuadro clínico es cuando tú empiezas a sospechar que el paciente tiene anemia, ¿no? Se siente cansado, siente sensación ahí de que le falta el aire, baja de peso también, los pacientes anémicos también pueden bajar de peso, ves que está pálido, que tiene las mucosas obviamente súper secas, que tiene taquipnea y taquicardia, que eso ustedes ya lo saben, ¿verdad? Sí. Claro, Sí. ya lo Pues deben. nuestra maestra de habilidad es muy buena. Entonces, chicos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ya tienes un diagnóstico precoz. Tú piensas que tu paciente tiene anemia con esos síntomas que él te está manifestando. Ahora sí, le empiezas a dar un tratamiento oportuno. Esto es en la prevención secundaria. ¿Qué es lo que generalmente se le manda al paciente con anemia? Hierro. Hierro. O sulfato ferroso, ¿no? A veces al paciente le dices, bueno, usted tiene 9 o tiene 10 de hemoglobina. Todavía está muy bajo, sí, sigue siendo bajo. Hay pacientes que te dicen, es que sabe que yo me siento muy mal. En este caso, chicos, habrá que valorar bien a su paciente y valorar si es que requiere una transfusión sanguínea. Porque, ojo, las transfusiones sanguíneas tampoco son enchiladas. A veces el paciente puede presentar reacción cuando tú le pasas una transfusión de sangre. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Generalmente casi siempre el primer tratamiento es dar hierro tomado. Se le manda una tableta de hierro tomado al paciente diario. Si el paciente no capta el hierro de manera oral, pues le puedes poner un suero con hierro. Eso también funciona. Pero igual, chicos, no a todos los pacientes les cae el hierro. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Entonces, pues hay que checar, ¿vale? Luego, ya que tenemos la prevención secundaria, que es obviamente diagnosticar bien la enfermedad y dar el tratamiento oportuno para la enfermedad que diagnosticaron, ahora sí tenemos la prevención terciaria, que en este caso nosotros la vamos a dividir en dos. Es limitación del daño y rehabilitación, chicos. ¿A qué me refiero con esto? Lo que les decía, ¿no? Es muy raro que un paciente que tenga la mejor 11, 10 de hemoglobina vaya a necesitar una transfusión, pero
hay casos en que el paciente se siente tan mal que a lo mejor podemos considerar, obviamente, pasarle un paquete de sangre. ¿Por qué? Porque si dejamos que el paciente siga así, pues se va a sentir más mal. Y entonces va a tener ahí problemas. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y en cuanto a la rehabilitación, pues tenemos ahora sí reintegración, a la vida social y tratar de mejorar la calidad de vida. Los pacientes con anemia, obviamente depende de qué tipo de anemia y qué le esté causando la anemia, mejoran bastante bien, chicos, pero hay que checar, ¿ok? Recuerden, prevención secundaria tenemos diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, y la prevención terciaria tenemos limitación del daño y rehabilitación. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos? No, profesora. No. Bien. Ahora sí, tienen ahí sus hojitas que les pedí, ¿verdad? Bien, Sí. vamos, saquen sus hojitas. ¿Ya todos tienen ahí sus hojitas? Ya. Bien. Entonces vamos a hacer el de la diabetes entre todos. Hagan sus rayitas, dividan su hojita. Primero vamos a hacer el periodo prepatogénico. Y en el periodo prepatogénico, chicos, en cuanto a la diabetes, ¿qué cosa podemos encontrar? Acuérdense que en el prepatogénico siempre va el agente, el huésped y el ambiente. Como agente, ¿qué podemos tener? Ameyali. El nivel de glucosa alta. No. El agente, acuérdate que es todos aquellos cosas que van a causar que te dé diabetes. Aunque hay Igual mala nutricionales, ¿no? alimentación, Así es. no tener Puede ser mala ejercicio, alimentación, no tener ejercicio. no hacer ejercicio. También Pero Por se tener- pondría sedentarismo. O sea, en la gente sería sedentarismo. En agente puede ser que le pongan nutricionales, originada por muchos factores, ¿no? A lo mejor que el paciente no tenga un buen metabolismo de las grasas y de los carbohidratos, que sea sedentario, todas esas ondas. Ok. Pero más bien acuérdense que eso de sedentarismo, pues sí puede entrar ahí, pero más Ahí no bien sería también como de genética. puede ser de genética, así es también. Entra lo que es genética, la edad, el sexo, si tuvo diabetes gestacional, hormonales, todo Así ese es, tipo de problemas. todo eso. Ese es el agente. Pónganle ahí.
Maestra, ¿sí ponemos lo de genética? ¿En el agente? Ujú. Sí, me lo puedes poner ahí. Ok. Bien. Ahora, nos vamos al huésped. Y en este caso, ¿el huésped quién es? El humano. El Mano. humano, así es, el ser humano. Y aquí, chicos, en agente, en el huésped, pueden poner ahora sí lo que me estaban diciendo hace un rato, ¿no? Obviamente los factores de riesgo que hay. El paciente sea obeso, obviamente que tenga antecedentes familiares. Y ahora sí nos vamos al ambiente. ¿Y en el ambiente qué puede ser? Pues todo ese tipo de ambiente en el que se desarrolla el individuo, ya sea urbano, rural o laboral en este caso. Así es. Y acuérdense que aquí en el periodo prepatogénico va a entrar obviamente la prevención primaria. Y la prevención primaria, entonces, ¿qué entraría ahí, chicos? Alimentación buena. Buena alimentación, Hacer ejercicio. hacer ejercicio. Todos los cuidados correspondientes a la diabetes. Así es. ¿Qué podemos hacer para que no te dé diabetes? Todo eso va en prevención primaria.
Ah, sí. No, me duele del ejercicio. ¿Listos todos? Oh, Profesora, Mándeme. en protección específica puede Gatuno. ¿En qué pasó? en la prevención primaria pueden entrar chequeos constantes. Sí, claro que sí. Gracias. Profesora, en la promoción de la salud, que, bueno, en el caso de la prevención primaria, ¿también podría ser mencionar las consecuencias? Podría ser, pero eso ya más bien es en limitación del daño, porque, o sea, sí le puedes informar obviamente con una plática de qué es lo que puede pasar si no se cuida. Ok.
Sí. Ahora nos vamos al periodo patogénico y entonces empezamos ahí que el paciente, que es lo que les decía, que tiene síntomas que no son específicos, ¿verdad? Sí. Así es. Entonces, ¿qué podríamos poner? Síntomas no específicos. El deterioro de su célula pancreática. Deterioro de célula pancreática, podemos poner ahí La resistencia a la insulina. resistencia a la insulina. ¿Este en dónde sería, maestra? Eso, AME, ya es en el periodo patogénico, ya acabamos con el periodo antes de la enfermedad. Sí, maestra. Ya que tenemos ahí la enfermedad que no tiene síntomas específicos, ahora sí ya nos vamos al horizonte clínico. Y entonces ahí sigue ahora qué. Ya aparecen como tal las manifestaciones de la enfermedad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Que serían como las 4 P's, ¿no? La Ándale. pérdida de peso, la poliuria, la polidipsia, polifagia. Polifagia, así es. Ok. Y decimos que un paciente se puede considerar diabético, chicos, si nosotros tomamos la glucemia en ayunas y les marca más de ¿cuánto? Más de 120. Más de 120 si está en ayunas. Si la tomamos al azar, entonces acuérdense, en el horizonte clínico, ahora sí ya el paciente manifiesta la enfermedad. Manifiesta las 4 P's, poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. El paciente fatiga, así es. El paciente también puede tener piel seca, chicos. Tú ves al paciente y ves que el paciente tiene la piel súper seca y puedes pensar que el paciente es diabético. ¿Saben también cuál es un síntoma muy frecuente en pacientes y a lo mejor uno pensaría que no tiene nada que ver? El paciente que tiene infecciones de vías urinarias repetitivamente. Llega el paciente y te dice, es que ya van más de 6 meses que me da la infección de vías urinarias y me mandan tratamiento y me vuelve a dar, me mandan tratamiento y me vuelve a dar. ¿Por qué? Porque obviamente el azúcar está tan alta que crea ahí unos microorganismos impresionantes y por eso no se le puede quitar la infección de vías urinarias. Por más tratamiento que le manden. Desde que ayer vi a la señora que te dice que hablar a tu teléfono, que te mandaron ver, que yo no quería comunicar con ella. No. ¿Fue? No fue. No fue la tienda. Si fue, yo no estaba. Entonces también serían infecciones urinarias como frecuentes. Así es, infecciones urinarias frecuentes. Eso es muy común, chicos, que venga el paciente y diga, es que me mandaron un buen de antibiótico y no se me quita la infección. Y le digas, oiga, ¿se ha checado el azúcar? No, y resulta que se la checa y trae 300 de glucosa. . 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 300 de glucosa. 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 300 de gluco
Ahora, si el paciente no mejora o no se cuida o no se toma su medicamento, ¿qué es lo que puede pasar? Puede llegar a una cetoacidosis. Cetoacidosis, lo que les decía, ¿no? Puede haber ahí los problemas de circulación, puede haber amputación de las extremidades, infecciones repetitivas. El paciente tiene neuropatías. Acuérdense que el paciente diabético casi siempre tiene dolor en las piernas, ¿se acuerdan? También puede llegar a perder la vista, ¿no? También puede llegar a perder la vista, Judith, así es. Maestra, ahí podría entrar lo de pie diabético, que se les empiece a hacer así todo feo. Así es. Ahí puedes meter que el paciente le puede dar pie diabético si no se cuida. Maestra, Mándame. esto va, por ejemplo, de las fases subclínica, horizonte clínico y etapa clínica, ¿va en forma de escalerita? ¿O Ajá. Sí, ya? porque haz de cuenta que es como escalón por escalón, hombre. O sea, el paciente va desarrollando la enfermedad y luego sigue al siguiente escalón, que sería ahora sí ya las manifestaciones como tal de la enfermedad. Si el paciente, así es, si el paciente no se cuida, ahora sí sigue obviamente lo que decía Grifaldo, una cetoacidosis, lo que están diciendo todos ustedes. Ok, maestra. Luego sigue al siguiente escalón, que sería ¿cuál? Si el paciente no se cuida y presenta alguna de estas manifestaciones que ya previamente son soledad, pasaría. Un paciente encamado. El paciente encamado y al final, Nifaldo, La muerte. la muerte del paciente, así es. También podría ser un coma diabético, ¿no, profe? Puede ser un coma diabético también. Esto es, acuérdense, en el periodo patogénico ya propiamente. ¿Estamos de acuerdo? Ya que llegamos al último escaloncito, que obviamente es la muerte del paciente, acuérdense que abajo tenemos que hacer las dos cosas que nosotros nos faltaría por realizar de la historia natural de la enfermedad, que obviamente es la prevención secundaria y la prevención terciaria, chicos. En la prevención secundaria, ¿qué es lo que haríamos? Tener una buena alimentación, ¿no? En la prevención, Para empezar un tratamiento, ¿no? O empezar bueno, el tratamiento, chicos, así es. Acuérdense que la prevención secundaria es cuando nosotros ya tenemos la enfermedad. Ya tenemos obviamente ahí la sospecha o ya tenemos diagnosticada la enfermedad. Y ahora tenemos que hacer obviamente tratar la enfermedad ya de tajo. Entonces, en la prevención secundaria va a ser obviamente dar el tratamiento oportuno.
Muchos pacientes dicen, es que yo no soy diabético, es que saqué 130 de glucosa en la mañana porque ayer me comí un pan en la noche con mucho azúcar y por eso salí alto, ¿no? En este caso, chicos, ya que ustedes tienen al paciente como tal diagnosticado con la diabetes, se le tiene que empezar a mandar tratamiento. Afortunadamente ahora ya hay nuevos tratamientos que no dañan tanto el riñón y esas ondas, pero hay que empezar a dar tratamiento, porque si no el paciente va a empezar a descompensarse y eso sí va a ser un problema. En diagnóstico precoz, entonces, ¿qué sería, maestra? En diagnóstico precoz puedes ponerle a Mejali que hagas una curva de tolerancia a la glucosa. Entonces, en el diagnóstico precoz es donde podríamos empezar a ver lo de los exámenes de laboratorio, ¿no? Así es. Cualquier tipo de examen que ya me dé por resultado que el paciente tiene la enfermedad. Así es. En este caso sería una curva de tolerancia o pueden hacer una hemoglobina glucosilada. Entonces, chicos, ahora sí nos vamos a la limitación del daño, que en este caso sería ahora sí lo que me estaban diciendo hace rato, educar al paciente en cuanto a los cuidados que debe de tener, obviamente con sus pies, con su control de presión arterial, que debe de evitar lesiones, debe de hidratarse bien la piel, debe de estar ahí al pendiente de hacerse sus chequeos diarios de glucosa. Siempre al paciente diabético, chicos, se le debe, no hay que dar por entendido que él ya sabe lo que tiene que hacer. Que no. Siempre, siempre, siempre hay que estar al pendiente hay que decirle al paciente, cómprese su glucómetro, ¿no? Hay pacientes diabéticos que de verdad le dicen, ¿ya se ha estado checando el azúcar? No, no, porque me siento bien. Eso es un clásico.
Profesora, entonces lo de educar al paciente se puede poner en prevención secundaria. En prevención secundaria, porque en este caso estamos ya haciendo lo de limitación del daño. O sea, el paciente ya es diabético y entonces estamos informándole al paciente qué es lo que tiene que hacer ahora que ya está diagnosticado. Ok. ¿Sí quedó Gracias. claro? Oiga, profesora, Ándeme. ¿y es como una especie de historia clínica o qué? ¿O es un documento totalmente diferente? Es un documento. Esto es para que ustedes entiendan de una forma más fácil todos los caminos de la enfermedad. No es lo mismo que tú le expliques al paciente, ¿no? Fíjese que la diabetes, pues sí, lo va a dejar ciego y esas zonas, a que a lo mejor tú en tu consulta tengas estos cuadritos y para el paciente sea más fácil entender si tú le explicas de esta manera. Le puedes ir explicando Entonces, justamente. a diferencia de que sea un documento oficial, más que nada es una herramienta de trabajo. Así es, chicos, es una herramienta para que ustedes puedan entender mucho mejor la enfermedad y también su paciente. Yo, por ejemplo, mi nutrióloga que tengo aquí trabajando, lo que ella hace es explicarles, igual así hagan de cuenta como una escalerita, así como la están haciendo ahorita, ¿no? Fíjese, señor, que mire, ahorita estamos en esta etapa donde podemos hacer esto, donde se puede hacer lo otro. Si se diagnostica con diabetes, estos son los pasos que debe de seguir. O sea, es como una herramienta que teóricamente todas las enfermedades deberían de tener historia natural, chicos, pero pues está medio difícil, ¿no? La verdad es que yo no les voy a dar todas porque no me interesa que las sepan todas, pero sí las principales. Vale, gracias. Sí. Ya que tenemos entonces la limitación del daño, ya le explicamos al paciente qué es lo que hay que hacer. Ahora nos vamos a lo último, que es la prevención terciaria, chicos. Que en este caso es dieta, ejercicio. Y en el caso de que haya perdido alguna extremidad, pues rehabilitación, ¿no? Y rehabilitación. terapia psicológica. Así es, también podemos mandarlo a terapia psicológica, que creo que eso es lo más importante de todo. Ok, me quedó súper claro. No, ¡shh! ¡Shh! ¡Ay! ¡Gatuno! ¿Quién te está atacando, Denise? Es su gato. Se volvió loco. ¿Sí quedó como un poquito más claro, chicos? Sí. Sí. Ok.
Entonces, ahorita hicimos el de la diabetes. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, su primera tarea, ahora sí, va a ser realizar la historia natural de la enfermedad de la hipertensión arterial. Ya. Pueden hacer dos cosas, chicos. Uno, pueden hacerlo igual a como lo están haciendo ahorita a mano, tomar la foto y subirla a la plataforma, que creo que es lo que más fácil va a hacer para ustedes, porque pues en la compu está medio complicado, creo yo, ¿no? Creo que va a ser mejor que lo hagan a mano y tomen la foto y la suban a la plataforma. Yo voy a activar la tarea el día de hoy para que venza el día, nosotros nos vemos el martes, ¿verdad? Sí. Para que vence el día lunes a las 6 de la tarde. ¿Les parece bien? Sí. ¿Vence cuándo? ¿Mandé? ¿A cuándo vence? El día lunes a las 6 de la tarde. Ok, gracias. Todo eso lo voy a poner especificado ahí en la plataforma para que no haya problema de que no puedan, puedan subirla y todas esas ondas. Pero básicamente, pues es lo mismo que estuvimos haciendo ahorita, que es ver qué es lo que desarrolla la enfermedad, obviamente atención primaria, prevención primaria y estas ondas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Dudas, preguntas, chicos? No. Yo, maestra, yo tengo una duda. ¿Qué pasó, Ame? La prevención terciaria, ¿en qué se subdivide? La prevención terciaria, Ame, es más bien cuando tú ya quieres hacer o limitar el daño de la enfermedad. Ah, ok. Y podemos hacerlo, por ejemplo, es que yo me acomodo más en Word porque a mano como que me sale más feito. Como tú quieras. Yo porque a veces algunos batallan en la compu, pero si para ti está fácil hacerlo en la computadora, hazlo en la computadora. Ok, gracias, maestra. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar, chicos. Muchas gracias por asistir a su clase. Déjenme les tomo foto. Gracias. Gracias. No les paso lista porque me aparecen aquí los que están conectados, ¿eh? Sí. Bueno, cuídense mucho, que tengan bonito día. Igualmente, gracias. Gracias. Bye. Adiós.